Bien, pandemia global, cuarentena, gente muere en las calles. Creo que es un momento para hacer un tutorial. Más o menos por el 2011, 2010, en una red social que acá en Argentina se llama Taringa. Los que son de Argentina la conocen, todavía existe, pero ya no es la red que solía ser antes. Se hablaba de la comunidad creativa y se subían cosas referidas a arte, diseño, y habían grupos muy especializados para eso. Y yo empecé a subir trabajos, empecé a subir cosas ahí que me gustaban hacer. En ese momento yo estudiaba publicidad, estudiaba diseño. En realidad publicidad ya había terminado, estaba estudiando diseño gráfico. Y era una gran excusa para poder empezar a subir material nuevo, practicar, ver los programas, empezar a conocer cómo trabajar mejor, etcétera, etcétera. Una manera de profesionalizar y hacer ejercicios. Tuvo muy buena repercusión en ese tiempo, a tal punto que recibió un montón de visitas, recibió un montón de comentarios, mucha gente empezó a seguirme. Al mismo tiempo estaba subiendo en Facebook y en Facebook hizo el boom. En ese momento, cuando estaba en Facebook, más allá, alrededor del 2013, una cosa así, empezó a salir en redes, salió en CNN, me hicieron notas en la televisión, me hicieron notas en los medios y mi proyecto se hizo muy popular. Una vez que eso pasó, empecé a recibir muchos pedidos, muchísimo trabajo por afuera, proyectos míos para un estudio, y así todo lo que era trabajo para redes, que lo tomé como un hobby, siempre lo tomé como algo que podía ir haciendo para demostrar cosas, lo fui dejando de lado. Viene la pandemia, viene la muerte en las calles, digo, bueno, es un momento para empezar a subir material nuevo. Quería volver a hacerlo, quería volver a subir material, siempre quise volver a subir cosas, pero nunca veía el tiempo, nunca encontraba el momento, nunca encontraba una situación ideal para poder hacerlo. Y bueno, esto fue totalmente obligado, así que lo logré, empecé a subir. Lo más loco es que cuando empecé a subir a Instagram hace aproximadamente 2 meses, mucha gente me empezó a agregar, empecé a descubrir que había muchas cuentas truchas, empecé a encontrar que había mucha gente que había clonado mi trabajo, empecé a encontrar un montón de cosas. Pero cuando volví a las redes vi que había mucha gente que se acordaba de esa época y me decían cosas como que habían estudiado diseño gracias a mi trabajo, que estaban muy entusiasmados con las cosas que solía subir y que siempre esperaban un poco más de mis cosas, me buscaban en todos lados, pero había desaparecido. Y es verdad, había desaparecido. Evidentemente no dependía de las redes, entonces empecé a abrirme y a trabajar por otros lados y obviamente el tiempo se me fumó. Pero esos comentarios, en particular algunos, hablan de que su trabajo profesional está influenciado por el trabajo que vieron en mí. Fue el punto para empezar a hacer esto que estoy haciendo ahora y empezar a subir nuevo material, empezar a mostrar un poco más lo que hago y no estar tan oculto en el trabajo profesional, sino que sea un equilibrio, no al 100% como estaba antes en las redes, pero sí lograr mantener un equilibrio y tratar de aparecer. Es un experimento, veremos si esto tiene quórum, si esto le gusta a la gente y si no, los que me conocen de antes, los que han ido a cursos conmigo, los que han ido a las charlas que di o lo que fuera. Y nada, es una buena manera de arrancar de nuevo, así que vamos a meterle. Este es el material que quería revisar. Es uno de los últimos posteos que hice para el Instagram. Me parecía que estaba bueno, era un recurso muy simple, pero que es bastante impactante y podía estar bueno para realizar en alguna pieza. Básicamente es esto. Esto es una plastilina, la más barata que haya. No viene así. Básicamente necesitaba un color que no sea oscuro, pero no había otra cosa. Parece arcilla, pero es plastilina. Un golpecito de microondas y esto queda súper blando. Luego de tener esto, es tomar fotos de un montón de plastilinas, como tengo acá. Algunas muy sensuales y otras no tanto. La idea es tener esos desgarros de plastilina en las fotos en 1000 maneras posibles y de todos los ángulos para tener material para después poder trabajar. Todo esto es un gran collage básicamente. La idea es recortarlo todo y ponerlo en una sola composición. Esta es una imagen de prueba de color, de luz en realidad. Es bastante simple. Pero acá hay, si uno ve desde una vista cenital, está el personaje, que soy yo. Esta es mi casa. Acá está la cámara. Y hay un flash acá,
difuminado, tirando para este lado, que es lo que da toda esta luz suave. Y hay otro flash de este lado, está mucho más suave, en realidad tiene una potencia muy baja, no me acuerdo muy bien cómo lo he seteado, pero es el que da este volumen acá, por eso acá hay sombras, por eso está esta sombra acá, por eso está esta sombra acá. Entonces es mucho más fuerte de este lado y mucho más suave de este. Es un relleno en realidad. Esta segunda parte es un relleno. A mí lo que me gusta trabajar es con la luz del día en combinación con los flashes. Entonces uno logra una linda armonía de iluminación sin tener que usar tanta luz y empezar de cero. A veces los ambientes oscuros funcionan, a veces esto a mí me resulta mejor, es un poco más natural. Esta es mi foto base. Esta es básicamente la foto que elegí para hacer esta sesión. Lo primero que hice es agarré otro de los brazos de otra de las fotos y se lo puse más hacia adentro. ¿Para qué hice esto? La idea es que parezca que se está hundiendo en la cara. Hasta ahí no se nota, pero si lo llevo hacia adentro, fíjense que ni siquiera está recortado, está solamente macheado a la posición. Con esto se logra el efecto que quiero hacer. Acá tenemos una de las plastilinas. La idea es ir recortando todos estos pedazos, ¿sí? E ir armando la composición. Esto estaría, por ejemplo, por ahí. Obviamente no coincide. Yo lo que suelo hacer es una malla de deformado, que son estas que están acá. Bajarle la opacidad y empezar a machearlo lo más que pueda. No importa que sea perfecto, yo lo que necesito es que más o menos cumpla la forma. Entonces vamos acomodándolo de esta manera. No me importa que esto coincida perfectamente, yo lo que necesito es que esto esté lo más cerca posible, nada más. Bien, supongamos que ahí más o menos está pegado. Yo lo que voy a hacer es traer estos dedos y ponerlos encima. Para eso voy a agarrar la foto original. Voy a hacerle un pad. Me parece que la selección de pad para mí es de las mejores, porque es mucho más controlable que cualquier otra, como el lazo o como la selección de la varita mágica. En este caso lo que más me conviene es el pad. Con control convierto esto en una selección. Control C, control B, me lo traigo hacia adelante, arriba de la plastilina. La plastilina que deforme, que es esta que está acá. Vamos a poner las dos una arriba de otra, ahí. Veo que me falta acomodar un par de cosas. Lo puedo seguir manejando para que se tapen los dedos ahí, para que este acá también quede un poco más ordenado. Cuanto más limpio esté esto, menos recorte yo tengo que hacer después. Una cosa que hago ahora es borrar y suavizar los bordes de esta plastilina. A veces no lo suavizo del todo, sino que dejo ciertos cortes para que no quede todo tan homogéneo. Por ejemplo, este bloque me gusta, parece que tuviera una especie de agujero en la piel, me parece interesante. Entonces lo dejo, pero acá, por ejemplo, pasa algo que no está bueno, entonces lo arreglo. Acá parece que brotar hacia afuera y eso me parece interesante. Acá tengo que limpiar obviamente lo del pelo. Ese es el pelo de la otra foto. Podría cortarlo mejor. Acá podría usar la varita a ver qué hace. Total, con esa selección va a estar bien. Bien, una vez que tengo esto más o menos enganchado, queda la combinación del color. Eso ya hay un montón de técnicas. La verdad, a mí la que me resulta un poco más para esta situación es la saturación y el hue saturation, que es como la manera más práctica, que es básicamente imagen, ajustes, hue saturation. Bien. Esto es prácticamente rojo, entonces yo voy a elegir el rojo y voy a tratar de convertirlo a este color.
Para eso sé que es un poquito más amarillento, que le cambio el hue. Está mucho menos saturado y está más luminoso. Sigue sin combinar porque evidentemente el color de base, o sea, el color de base es más oscuro que el color de mi piel. Entonces, niveles para poder machear la luz y la sombra de ese recorte. Podría borrar un poco esto, que no queda tan bien. Acá podría ajustar un poquito acá. Acá hay una sombra que tampoco está buena. Ahora, como la luz coincide tanto del elemento que saqué, que es esta plastilina, como mi fondo, lo que puedo hacer es tomar elementos de la piel, tomar un poco una selección de la piel y empezar a aplicárselo arriba. Para eso voy a elegir selección, rango de color, ¿sí? Y voy a elegir el color medio de esto, que más o menos viene por ahí, que es el color que está cerca de la fusión con la piel original, que es más o menos por acá. Voy a, con esta sección, copiar desde el original. Control C, Control Shift B para que pegue el mismo lugar y lo traiga hacia arriba. Ahora, lo que está pasando es que hice una copia de la piel y lo estoy pegando encima de las partes de ese color. Lo que empieza a pasar es esto. Ahora, lo que yo tendría que hacer es empezar a borrar el de abajo, el que es la plastilina, en los lugares donde me parece que no funciona, como por ejemplo acá, como por ejemplo en esta zona. Esta zona del ojo es más complicada, ya lo sé, pero se puede hacer algo como esto. Acá dice limpiar estas partes. Bueno, obviamente lo que está pasando acá está mal. Y obviamente de la cosa, de lo que copiamos encima, no coincide con la mano esta que teníamos. Así que todo esto acá se vuela. Todo esto vuela. Obviamente acá hay un par de cosas que no están bien. También vuela. Y esto es básicamente lo que tenemos que replicar en todos lados. En realidad es el tono este copiado de mi piel base que ayuda básicamente a unificar todo. Para en vez de estar tratando de machear este color y convertir la textura a esto, es más fácil traer la textura original y ponérsela encima en esos lugares. Los dedos que están por encima, que básicamente son para no tener que estar recortando, y siempre si queremos agregar sombras o algo lo podemos hacer entre esa capa. Por ejemplo, por acá, que en este caso no es necesario porque obviamente los colores coinciden. Estos lugares acá quedaron un poco mal. Un pincel de 3 más o menos. Y simulo como si hubiera pelos por encima en las partes donde debería haber, por ejemplo, la ceja. Capaz a veces dibujo pelos por encima. Prefiero no recortar pelo, prefiero dibujárselo de nuevo. Y bueno, básicamente es repetir esto del otro lado. Y en muchos lugares, por ejemplo, son recortes de varios. No es quedarse con una sola forma, por eso saqué un montón de fotografías. Es a veces agarrar pedacitos de cada parte y combinarlos en una gran escena.
O sea, este funciona bien acá porque este es el elemento, este es el que me gusta por cómo funciona por la mano que tiene puesta acá. Pero si la mano queda distinta y este no coincide, voy a tener que agarrar de otro de las marcas y ponerlos acá arriba. Este es el mío final. Básicamente la forma acá cambia porque este no estaba en este original. Como ven, acá no estaba. Yo agarré otra forma y se la pegué por encima. Pero el trabajo es básicamente el mismo. Exactamente igual. Acá yo elegí sacar toda la ceja y elegí sacar el ojo porque me gustaba que no se viera. Pero me parecía acá está bueno el hecho de que no se vean los ojos. Y acá está lo de la cuestión esta de que está hundido, que es básicamente la plastilina hundida en una de las fotos y ponerlo ahí y usar ese pedazo junto con otros para ir unificando la escena. Lo último es un ajuste de color, que es esta última capa de acá arriba. Yo suelo usar el Nik Collection, que es un plugin que está acá. El Color FX Pro está muy bueno porque puedes agregar filtros, mirar un montón de elementos y hacer un filtro único. Y me parece súper interesante. Y capaz lo último que terminé haciendo fue algunos ajustes ya de modificar la forma en sí, como por ejemplo lo que pasa acá. O detalles como algunos pelos o algunos detalles de marcas. Nos vemos en el próximo video.